La práctica 3 de un circuito RC. Lo primero que vamos a ver en la práctica 3 para el marco teórico es qué es un capacitor. Un capacitor es un componente pasivo como los resistores. Tiene la característica de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Este campo es el resultado de una separación de la carga eléctrica. Están formados por un par de superficies conductoras, generalmente de lámina o placas, separadas por un material dieléctrico o por el mismo vacío. Los capacitores entregan algo llamado capacitancia. La capacitancia es la relación entre la carga eléctrica en una placa y la diferencia de tensión entre las dos placas que lo conforman. La capacitancia también depende de las dimensiones físicas del capacitor y de la permitividad del material dieléctrico con el que esté construido. Bueno, ahora yo voy a hablar de los tipos de capacitores. Tenemos dos, los fijos y los variables. Dentro de los fijos tenemos los de cerámica. Estos tienen inductancias, parásitas y pérdidas casi nulas. Tenemos de lámina de plástico, que es de capacitancia más estable y mejor aislamiento. Tenemos de lámina metalizada, de protección a sobrevoltajes. De mica, a baja corriente de fuga y alta estabilidad. De poliéster, poca pérdida y excelente factor de potencia. Electrolíticos, capacitancia alta pero alta corriente de flujo, y de tantalio, estos son polarizados. Dentro de los variables tenemos los variables giratorios. La idea de este es variar el área efectiva de las placas que están frente a frente y así variar la capacitancia. Tienen material dieléctrico de aire. Y tenemos los variables ajustables, que se les dice también trimmer, y se usa para ajustes finos con rangos de capacitancia muy... Recordando las características de una representación sinusoidal, las podemos observar desde su forma de la ecuación. Esto es lo que comúnmente conocemos como valor RMS, bueno, tensión RMS, por eso está esta raíz, para eliminarlo, como podemos ver aquí, por el seno de sus pulsaciones en el tiempo, más su fase inicial. Todo esto es un ciclo completo de un sinusoide. De esta misma ecuación y con las características de la gráfica sinusoidal podemos sacar su representación fasorial. Desarrollando la ecuación, obtenemos este valor complejo que nos da una magnitud y un ángulo. Este es el mismo ángulo que podemos observar acá, y su representación fasorial es esta, donde... Ya teniendo las ecuaciones de la tensión y la corriente, y como hemos visto en anteriores videos, utilizando las fórmulas, podemos obtener los valores para graficar sinusoidal y fasorialmente. Como podemos ver aquí, esta es una gráfica fasorial y esta es su gráfica sinusoidal. En el resistor, como no hay ángulo, no hay diferencia entre los ángulos de la tensión y la corriente, no hay ángulo de desfase. Entonces se dice que la tensión y la corriente están en fase. En el caso de la bobina, de igual manera, después de las ecuaciones y utilizando las fórmulas que ya hemos visto, graficamos. Aquí está su gráfica fasorial y su gráfica sinusoidal. Aquí sí hay diferencia entre los ángulos, y este es un ángulo de desfase de 90 grados, como podemos ver aquí en la gráfica fasorial. Aquí se dice que la tensión se adelanta a la corriente 90 grados. Y en el caso del capacitor es lo mismo. Ya con las ecuaciones y las fórmulas que hemos estado manejando, graficamos fasorial y sinusoidalmente. Aquí la corriente se adelanta 90 grados a la tensión. Este es ángulo de desfase. Podemos observarlo también aquí en la gráfica sinusoidal. Aquí siempre en las ecuaciones nos dan un coseno, y para pasarlo a seno recorremos la gráfica sinusoidal de la tensión 90 grados de donde comienza. Por eso siempre nos da un ángulo de menos 90 grados.
Usamos el circuito RC siguiente. Usamos una fuente de corriente alterna de 12 volts, un capacitor de 0.4 microfaradios y una resistencia de 330 ohms. Obtuvimos primero de manera analítica el valor de la corriente total, la tensión en el resistor y la tensión en el capacitor. La tensión total la transformamos a tensión RMS multiplicándola por raíz de 2. Esto nos da igual a 12 por raíz de 2, que es 16.97 volts con un ángulo de menos 90 grados. La impedancia en el capacitor lo obtenemos con la fórmula de 1 sobre el vector J por 2pi por la frecuencia por el valor del capacitor. Esto es igual a 1 sobre J por 2pi por 60, que es la frecuencia, y el valor del capacitor, que es 4 microfaradios. Esto nos da igual a 663.4 ohms con un ángulo de menos 90 grados. La corriente total lo obtenemos utilizando la ley de Ohm, que es la tensión sobre la impedancia ya transformada más la resistencia. Esto es igual a los 16.97 volts con un ángulo de 90 que ya habíamos obtenido sobre 663.4 ohms con un ángulo de menos 90 más la resistencia, que es 330 ohms con un ángulo de 0 grados. Esto nos da igual a 22.89 miliamperes con un ángulo de 26.95. La tensión en la resistencia la obtenemos con la corriente total y multiplicándola por el valor de la resistencia, que esto es igual a los 22.89 miliamperes con un ángulo de 26.95 grados, multiplicándola por 330 ohms con un ángulo de 0 grados. Esto es igual a 7.55 volts con un ángulo de 26.92 grados. La tensión en el capacitor la obtenemos de igual manera, que es la corriente total multiplicándola por la impedancia en el capacitor. Esto es igual a 22.89 miliamperes con un ángulo de 26.95 grados por la impedancia, que es 664.4 ohms con un ángulo de menos 90 grados. Esto nos da igual a 15.207 volts con un ángulo de menos 63.4 grados. Todos los datos obtenidos se registran en la tabla número 1. Ahora con el multímetro obtuvimos experimentalmente los siguientes valores del circuito: la corriente total, la tensión de la resistencia y la tensión del capacitor. Determinaremos ahora con el osciloscopio los valores de la tensión total, la tensión en el resistor y la tensión en el capacitor. Podremos observar que en los tres procedimientos anteriores los datos coinciden o varían por décimas con lo que acabamos de ver en el osciloscopio. Finalmente obtendremos el ángulo de desfase con el osciloscopio. Primero, la tensión del inductor con respecto a la tensión del resistor, luego la tensión del inductor con la tensión del capacitor. Obtenemos primero que la tensión del inductor con respecto a la del resistor tiene un ángulo de desfase de 1.3 grados, mientras que la tensión del inductor con respecto a la del capacitor son ondas en fase. Cambiamos el orden de los componentes ahora, teniendo que la tensión del inductor con respecto a la del resistor está en fase, mientras que la tensión del inductor con respecto al capacitor presenta un desfasamiento de 0.6 grados. Dentro de nuestras observaciones anotamos que en el ángulo de desfase, para poder observarlo, necesitábamos cambiar el orden de nuestros componentes. Esto se hace porque necesitamos tener el neutro en los componentes en el mismo lugar. Como conclusión, tenemos que con esta práctica pudimos observar experimentalmente y luego analíticamente el valor de impedancia en un circuito RC. Pudimos observar la relación existente entre la fuente de 12 volts y los elementos pasivos a nuestra resistencia capacitor.